El siguiente ejemplo está relacionado al convertidor rectificador de onda completa de tipo trifásico y consiste en el desarrollo del ejercicio partiendo del circuito simple que corresponde al módulo de un rectificador trifásico, donde aquí contiene pues los 6 diodos, la fuente de alimentación y la carga. En este caso la carga nos dice que es una resistencia de 100 ohms, mientras que el voltaje de alimentación es un voltaje de 480 volts de línea a línea. Ese voltaje es el que tenemos nosotros indicado entre líneas, de aquí a aquí. Este sería el voltaje de línea a línea de 480 volts, ¿verdad? El que tenemos entre la línea A y B, o entre B y C, o entre C y A. Entonces el problema lo que pide es determinar 4 parámetros. El primer parámetro es la corriente promedio, ¿verdad? Que es la I0, o I average, o I prom. La segunda parte es calcular la corriente de carga, RMS. Es decir, es una corriente similar a la corriente promedio, pero es un valor efectivo de corriente, o es la corriente RMS a la salida. Y el tercer parámetro es la corriente de la fuente. Entonces, lo que estamos determinando es la corriente en la carga, tanto la promedio como la de salida RMS. Y la del inciso 3 es la corriente que está entrando de la fuente de alimentación hacia el rectificador. Esta es la corriente de entrada IA efectiva, que sería IA RMS, para indicar la diferencia, ¿verdad?, entre la corriente promedio y la RMS. Y finalmente el factor de potencia, que es el parámetro que nos dice qué tan bien estamos utilizando la potencia en la salida con respecto a la potencia que está entrando al sistema. Entonces por acá tenemos la potencia de salida en el sistema, y por acá tenemos la potencia aparente que está entrando del sistema hacia la carga a través del rectificador. Entonces el primer inciso pues simplemente es utilizar las expresión que hemos definido en el video pasado. Entonces el valor promedio del voltaje a la salida es simplemente, una vez que ya lo integramos, 3 por raíz de 2 entre pi por el voltaje de línea a línea. Entonces utilizamos las dos fórmulas, la que nos dice un factor de 1.35 por el voltaje línea a línea, y aproximadamente nos da un valor de 648 volts. Si utilizamos la otra expresión, que es un factor de 2.34, usamos el valor del voltaje de línea a neutro. Por esa razón dividimos el voltaje de línea a línea entre raíz de 3. Pero nos debe dar exactamente la misma cantidad, ¿verdad? Los 648 volts, que va a ser el nivel de voltaje en corriente directa que tenemos a la salida de nuestro rectificador. Entonces el primer inciso, para poder determinar la corriente promedio, necesitamos por esa razón calcular primero el valor promedio, y con esos 648 volts los dividimos simplemente entre la resistencia que tenemos en la salida, la resistencia de carga, de tal manera que la corriente promedio van a ser los 648 entre los 100 ohms, dándonos un valor de corriente de 6.48, pero no son volts, ¿verdad? Son amperes. Enseguida, el inciso 2 nos pide calcular la corriente de carga en su valor efectivo. Esta corriente tiene una diferencia con respecto a la corriente promedio. Entonces tenemos que determinarla a partir
del valor efectivo a la salida, que no va a ser el mismo que el valor de 648 que tenemos como valor promedio. Y lo dividimos entre la misma resistencia de carga, como hicimos aquí en el valor promedio. ¿Cómo determinamos el valor efectivo en la salida? Para determinarlo vamos a seguir prácticamente esta expresión que por aquí tenemos, que nos dice que el valor de salida efectivo se determina a partir de esta expresión. ¿Qué nos indica? Que va a ser la sumatoria de todos los valores efectivos, donde n va a ser desde 0 hasta infinito. Y esa sumatoria vamos a estar sumando los cuadrados de los valores efectivos. De esa suma vamos a obtener la raíz cuadrada total del resultado de la sumatoria, donde el valor de n va desde 0, 6, 12, 18, 24, etc. Entonces el valor de n va a tomar el valor de 0, que representa precisamente el valor promedio. El valor de 6, que va a representar un armónico a la salida del voltaje de salida. Y el 12, que representa el armónico número 12, y luego sería el 18 y el 24, ¿verdad? Entonces, este valor es la suma de todos los componentes armónicos que tiene la forma de onda del voltaje a la salida. Para determinar cada uno de esos armónicos, lo que hacemos es determinar primeramente el Bn0, donde B0 es directamente el valor promedio que ya determinamos aquí arriba. El valor para cuando n vale igual a 6, que es el sexto armónico, se determina a partir de la siguiente expresión, ¿verdad? Que sería esta. Nos dice que se determina multiplicando el factor de 6 por el valor máximo del voltaje de línea a línea entre pi y entre el factor de n cuadrada menos 1. Todo esto es el valor máximo del sexto armónico. Pero como requerimos el valor efectivo, vamos a dividir todo esto entre la raíz de 2. Entonces de aquí podemos cancelar esta raíz 2, ¿verdad? Para que nos quede solamente este valor. De tal manera que mi valor calculado para cuando el Bn es n igual a 6 sería 26 volts de este cálculo, ¿verdad? De 6 por 480 entre pi entre el factor de 6 al cuadrado menos 1. Nos va a dar 26 volts. Similarmente, el valor para cuando n es igual a 12, simplemente sustituimos aquí el valor de 12. Entonces nos quedaría como 6 por 480 sobre pi sobre el factor de 12 al cuadrado menos 1. Y eso nos da un valor de voltaje de 6.41 volts. Podríamos seguir incrementando aquí n igual hasta 18 y hasta 24, pero conforme vemos los valores de los armónicos van disminuyendo. Entonces seguramente para cuando el B18 lo calculemos nos debe dar un valor tal vez de un volt, de 0.5, algo por el estilo. Entonces ya no es necesario calcular valores adicionales. Solamente con esos dos valores y el voltaje promedio podemos utilizar esta expresión para calcular el voltaje efectivo a la salida, ¿verdad? Entonces, con esa expresión calculamos el voltaje efectivo con el cuadrado del voltaje promedio más el cuadrado del voltaje del sexto armónico más el cuadrado del voltaje del 12º armónico. Podríamos seguir, pero esto ya lo vamos a omitir. Entonces, simplemente tomando estos tres valores, nuestro valor de salida efectivo de voltaje nos da 648 volts. Lo característico es que entre el valor promedio que calculamos en 648 y el valor RMS efectivo, pues andan muy cercanos, ¿verdad?
nada más por una diferencia de medio volt. Entonces, ya con ese valor calculamos del inciso número 2 la corriente de carga RMS, que es utilizar este valor de 648.56 entre la resistencia de salida o de carga, dándonos un valor de 6.49. Aquí, pues redondeando, ¿verdad? Prácticamente a 649 volts nos da 6.49 amperes. Y de la misma manera, ¿verdad? La corriente promedio que calculamos en un principio nos dio 6.48 amperes. Y la corriente de salida efectiva, o RMS, es muy cercana. Entonces, siempre el valor efectivo de una forma de onda, o el valor RMS, va a ser mayor al valor promedio, como regla, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia es muy baja, pero sin embargo vemos que es mayor el valor RMS que el valor promedio. Enseguida el inciso 3 pide calcular la corriente que tenemos en la entrada del rectificador, el que entrega la fuente hacia el rectificador, así como el inciso número 4, el factor de potencia. Entonces vamos a utilizar simplemente una expresión que no la vamos a deducir, no es el propósito de este tema deducir esta ecuación. Simplemente vamos a ver qué relación existe entre la corriente de entrada efectiva con respecto a la corriente de salida efectiva. Entonces, entre estas dos corrientes hay un factor que relaciona las dos corrientes y ese factor es la raíz de 2/3. Entonces nos dice, la corriente de la fuente, la corriente S, source. Entonces la corriente de la fuente es la que está entregando aquí la fuente de alimentación, que va a ser esta corriente. Es igual a la raíz de 2/3 por la corriente que tenemos a la salida de este rectificador. Entonces recuerden, aquí en la salida tenemos un voltaje con respecto al tiempo. Y aquí tenemos también un voltaje promedio y un voltaje efectivo. Y de la misma manera vamos a tener una corriente promedio y una corriente efectiva. ¿Okay? Entonces estas dos corrientes ya las determinamos. Una vez conocidas estas corrientes, vemos que aproximadamente la corriente efectiva es aproximadamente la corriente promedio. Y la corriente de la fuente va a ser igual para cualquiera de las corrientes de entrada al rectificador. Es decir, la corriente IA va a ser igual en magnitud a la corriente IB y a la corriente IC. Cualquiera de ellas son corrientes efectivas. Entonces, la corriente de la fuente es la corriente de línea A, B o C y la calculamos con el factor de la raíz de 2/3 que multiplica el valor de la corriente efectiva calculada previamente en 6.49 amperes, dándonos un valor de 5.3 amperes. Y esa es la corriente que está entrando al rectificador en cualquiera de las líneas. El último inciso nos pide calcular el factor de potencia del sistema. Y el factor de potencia pues no es más que la relación que existe entre esta potencia que estamos consumiendo en la carga con respecto a la potencia que el sistema de alimentación tiene la capacidad de entregar. Entonces esta relación potencia real entre potencia aparente es nuestro factor de potencia. Recuerden que en el factor de potencia monofásico, la potencia aparente es el producto del valor de voltaje efectivo por corriente efectiva y se acabó. En cambio, en el caso de un sistema trifásico, la potencia aparente es 3 veces el voltaje de línea neutro efectivo por la corriente de línea efectiva. O también es
la potencia aparente, que es la S, y esta es la potencia promedio, es raíz de 3 por el voltaje de línea a línea efectivo por la corriente de la fuente efectiva. Y la potencia de salida no es más que el producto de dos cantidades en corriente directa, V0 promedio por I0 promedio. Entonces, haciendo uso de esta definición de la cantidad del factor de potencia, el factor de potencia se calcula empleando las cantidades que ya hemos determinado. 648 volts por 648 amperes. Entre raíz de 3, entre el voltaje de línea a línea efectivo, 480, entre la corriente que calculamos como de entrada en 5.3 amperes. Y este factor de potencia lo determinamos ser de 95%. Es un buen factor de potencia, es el valor típico encontrado en rectificadores trifásicos. Y para terminar, al observar las formas de onda del rectificador, comparamos las cantidades del voltaje a la salida y la corriente a la salida en sus cantidades promedio y en sus cantidades efectivas, así como de valores máximos. Entonces, en el rectificador de salida de tipo trifásico no controlado, estas son las formas de onda típicas que encontramos. Y el valor de salida efectivo nos dio de 648.56, ligeramente por encima del valor promedio, que fueron 648. El valor máximo de esta forma de onda pues viene de la forma de onda que tenemos de la entrada del rectificador, es decir, el voltaje que tenemos de línea a línea. Este sería una senoidal que representa el voltaje de línea a línea, por decir algo, el de AB. Está variando en el tiempo. Este sería el tiempo. Esta es la cantidad del voltaje. Su valor RMS aproximadamente, pues como dijimos, es el que conocemos en 480 volts. Y el valor máximo, que es este punto, es la raíz de 2 por los 480 volts. Y esto nos da un nivel de aproximadamente 679 volts. De tal manera que esos 679 volts son los mismos que observamos en este nivel del voltaje a la salida. Entonces aquí vamos a tener 679 volts, que es razonable, ¿verdad? El valor promedio son 648, el RMS es 648.56 y ligeramente encima van a ser los casi 680 volts. Similarmente, la corriente de salida, pues determinamos que era, como es un caso puramente de carga resistiva, como vemos aquí, entonces la corriente sigue el mismo patrón del voltaje a la salida. Su corriente promedio en 648, su corriente efectiva en 649. Solamente aquí 10 miliamperes es lo que diferencia entre estas dos cantidades. Entonces muchas veces pues consideramos precisamente lo que definimos aquí, que la corriente efectiva es aproximadamente la misma corriente promedio de salida. Y la corriente máxima pues la podemos calcular a partir de conocer el valor máximo, que fueron los 679 volts que calculamos con este valor máximo entre los 100 ohms, ¿verdad? de la carga. Entonces el valor máximo aproximadamente son 6.79 amperes, que tiene sentido, ¿verdad? El valor promedio 648, valor efectivo 649, valor máximo en el nivel máximo que tenemos aquí
6.79. El factor de potencia, pues simplemente ya es una definición del valor del voltaje de línea neutro que va trazado, ¿verdad? Con respecto a este nivel. Iría trazado 30 grados con una magnitud menor. Más o menos así, ¿verdad? Entonces, la comparación de este voltaje de línea a neutro con respecto a la corriente que tenemos nosotros de entrada, esta sería la corriente de la entrada A. Tendríamos aquí un desfasamiento por un ángulo θ, ¿verdad? Y ese ángulo aproximadamente, esto para las cantidades de la corriente fundamental, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle con la parte de los armónicos, pero aproximadamente el factor de potencia 0.95 obedece a este ángulo, ¿verdad? Entonces el coseno de 0.95, el coseno inverso sería un ángulo aproximadamente de 18 grados para θ. Entonces sería la situación que hay entre el voltaje de línea neutro con respecto a la corriente de la línea.